Pues muy buenas tardes a todos los que habéis sacado un hueco en este día que es el Día del Niño, con el que queríamos hacer un homenaje a todos los niños y en este caso pues presentar y recibir a Víctor Dus para que nos hable de este libro que yo creo que es bastante interesante. Ya he tenido la oportunidad de leerlo, que me lo dejó el día de la presentación. Y nada, tanto a los que estáis aquí como a los que nos seguirán a través de los medios de comunicación, espero que se le haga llegar este mensaje de valores, de la importancia que tienen todos estos valores dentro del fútbol y no solo pues la presión, como bien dice en el subtítulo del libro, la presión que sufren algunos niños a causa de que sus padres pues no saben dosificar y gestionar la intensidad de este deporte. Así que agradezco mucho la presencia de Víctor, de Bartolo, de Francis y de Cristo por estar aquí, acompañarnos. También nos hablarán a través de su experiencia y sin más, pues estoy deseando escucharles. Muchas gracias. Gracias a Silvia, a Manu, porque con ellos se fraguó un poco todo esto, al Ayuntamiento de Mazarrón por abrirnos las puertas de esta Casa de Cultura, de este auditorio, este magnífico auditorio, a vosotros por asistir, como decía Silvia, por vuestro tiempo, y bueno, a los invitados, tanto a Bartolo como a Francis como a Cristo, por acompañarme en este momento que para mí es muy importante, porque es volver a Mazarrón, al puerto de Mazarrón, donde bueno, tuve una experiencia futbolística que la llevaré por siempre y para siempre, ¿no? Viví una experiencia bonita. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos la charla, la presentación, la vamos a dividir en tres partes. Bueno, primero hablaré un poquito de Juanito, el protagonista del libro, y de cómo llegamos al punto de que el proyecto tomara forma, en forma de libro. Y bueno, un poco también de esa faceta emprendedora que si la tuve yo la puede tener cualquiera. Y luego ya pasaremos al PowerPoint, que siempre es más visual, es más entretenido. Hay algunos peques que también vean algunas fotos y demás. Y luego, pues bueno, lo que todos creo que estáis esperando, y yo también, ¿no? Conocer los testimonios de las personas que tenemos aquí, que son futbolistas profesionales. Y bueno, luego la experiencia de Bartolo también, que como hablábamos fuera de micro, pues tiene la experiencia de haber sido jugador, de haber sido entrenador, de haber sido padre de jugadores, directivo, presidente, y bueno, ya ostenta varios cargos de la federación, el de vicepresidente de la Federación Murciana y presidente del Comité Antiviolencia, al cual le estoy muy agradecido porque desde que le mostré el proyecto, pues apoyaron y vieron los valores del libro. Ese mensaje que hoy os traigo, pues ellos lo vieron y decidieron de apoyarme y estaré siempre agradecido. Y bueno, pues todo esto empezó de manera muy anecdótica, hace ya muchos años, hace a lo mejor 13, 14 años, y diréis, bueno, eres un poco gandul, ¿no? Porque 13 o 14 años para escribir un libro cuento de 90 páginas, pues te ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y es porque, bueno, por esos motivos, ¿no? Porque siempre lo he interrumpido por proyectos deportivos, ¿no? Entrenar al Lorca, al Olímpico de Totana, al Azul, o el nacimiento de mis hijos. Eso me ha hecho que dejara de escribir y bueno, ya con la edad pues hemos ido cumpliendo años y ya queríamos ver el proyecto que viera la luz, ¿no? Y bueno, por eso ya me decidí, conté con la colaboración de Manuel Morales, que es otro escritor lorquino, el cual revisó el texto, un texto que yo le pasé y que me dijo que le dio posibilidades, ¿no? Y bueno, el siguiente paso fue también que lo viera Bartolo, también me dijo que tenía posibilidades y fueron dos de las personas más importantes que me animaron a que el proyecto viera la luz. En todo proceso de comunicación pues hay un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? En este caso pues el emisor soy yo, el receptor vosotros, y el mensaje es lo que creo que es lo más importante, que es lo que quiero traer hoy aquí a Mazarrón y bueno, a los sitios donde voy. Que nosotros, que bueno, el fútbol tiene que ser una herramienta para nosotros, para los formadores, para los entrenadores, para los padres, y creo que es una escuela de valores que nos tiene que servir para todo. El libro cuenta la historia de Juanito, que es un niño de 7 años, está contado en primera persona, o sea que es una historia que se cuenta a través de los ojos de un niño, con esa inocencia y bueno, a la vez con esa inteligencia, ¿no? Que muchas veces tienen los niños más allá de la realidad que pensamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues es lo que quiere jugar a fútbol, pasárselo bien, estar rato con sus amigos, pasar momentos divertidos
y tener más experiencias más allá del colegio, ¿no? Poder sentirse partícipe de algo, tener ese sentimiento de pertenencia, ¿no? El sentirse parte de un equipo para los niños a veces es importante. Sin embargo, por otro lado, el padre lo que quiere pues, bueno, que su hijo sea Messi o Cristiano, ¿no? y le somete muchas veces a presiones innecesarias. Y bueno, soy entrenador, me tengo que levantar, porque bueno, vamos a pasar a la presentación y a partir de ahí pues vemos un poco de los valores que os quiero hablar. Me pongo por aquí. Esta frase no es mía, tengo que reconocerlo, es de José Carlos Olivares, un futbolista, entrenador de Lumbrera, y dijo que en una presentación que hicimos en Puerto Lumbrera, dijo que los niños tienen que soñar como lo hacíamos nosotros, pero son los padres que tienen que ir regulando ese volumen. Y bueno, me pareció una frase tan buena que le pedí permiso y la hice mía, aunque pongo su nombre ahí siempre, ¿no? Creo que todos de pequeños hemos soñado, ¿no? Y creo que como niños, o bueno, ahora como adultos, creo que coincidiremos todos que la infancia es la mejor etapa de nuestra vida, ¿no? Y no sé por qué hay muchos padres que se empeñan en empañarla. Entonces, pues bueno, creo que la frase es genial y dice mucho, ¿no? Creo que tenemos que soñar como lo hacíamos nosotros. Yo soñaba con llegar a la primera división, luego no se dio, pero esa intensidad y esos sueños creo que tienen que estar, ¿no? Y son los padres quienes tienen que ir regulando esa euforia a veces o esas depresiones a veces, ¿no? Así que bueno, esa frase la dejo ahí. Esta es un poco la estructura del PowerPoint. Bueno, sobre mí, nací en Badalona, pero pongo siempre que soy lorquino de adopción y aguileño de corazón. Lorquino porque con 17 años me vine aquí a Lorca. También el tema del fútbol siempre me ha ayudado mucho personalmente para adaptarme. Creo que la capacidad de adaptación es una cosa que también se debería de trabajar en niños. Y a mí siempre me ayudó mucho el fútbol, ¿no? Porque yo llegué a Lorca y bueno, en el primer entrenamiento ya tenía 19 amigos, ¿no? Y eso siempre ayuda. Y bueno, aguileño de corazón porque mi mujer y mis hijos son de Águilas y ya me he afincado ahí en Águilas y bueno, tengo un especial cariño también por esa tierra, ¿no? Apasionado del fútbol, entrenador UEFA Pro y pongo escritor accidental porque todo en mí empieza con ¿y por qué no? Muchas veces nuestros límites nos los marcan otros o nos los marcamos a veces nosotros mismos y bueno, en mi caso todo empieza con ¿por qué no? Y a veces que sí, ¿no? Así que bueno, lo que decía al principio, si bueno, yo he sido capaz de escribir un libro, hay mucha gente que lo puede hacer. Sobre Juanito, es lo que os explicaba, es un niño de 7 años que empieza la aventura en el mundo del fútbol pues para pasárselo bien. Creo que tanto Cristo como Francis, como Arturo, como yo, como los que han llegado más lejos, los que han llegado menos lejos, todos empezamos con el mismo sentimiento, ¿no? Pasárnoslo bien, divertirnos, hacer lo que nos apasiona. Sin embargo, bueno, su padre, pues, conscientemente, seguramente, muchas veces los padres conscientemente queremos que nuestros hijos sean lo que a lo mejor nosotros no pudimos ser, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que cada uno tiene su camino y que, bueno, con esto no quiero decir que no le pidamos esfuerzo, sacrificio, ni todos los valores que luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, en este caso el padre Juanito, durante los diferentes capítulos veréis que es un poco hooligan, ¿no? Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, se muestra un poco, tanto él como su tío, se muestran un poco hooligan y bueno, a veces someten a una presión excesiva y trasladado a lo real, creo que hay a veces que hasta los niños hay abandono por ese tema, ¿no? Los niños llegan a un nivel de estrés que pasan del tema y quieren abandonar. Y bueno, también Bartolo podrá hablar de algunas estadísticas y un poco lo difícil que es llegar. Y no tenemos tampoco que frustrarnos, ¿no? Creo que si no se llega, el fútbol nos deja un pozo de valores que nos sirven para otros momentos de nuestra vida, como son otros trabajos o el desarrollo de proyectos. Y creo yo que sin haber pasado por el fútbol no hubiera hecho esto, ni hubiera hecho otras cosas, ni sería como soy. El mensaje, que es lo que he dicho, lo más importante que quiero traer aquí y a otras localidades, son estos 4 puntos, ¿no? Concienciar y recordarle a la gente que la infancia es la mejor etapa de nuestra vida, no hay duda, ¿no? Creo que ahí coincidimos todos, y si no lo es, debería de serlo. El aprendizaje es vital para ser quien seremos después, creo que no solo mi caso, sino el de ellos.
cuando terminen su etapa futbolística, serán de una manera gracias al deporte y tendrán esa capacidad de superación seguramente gracias al deporte y muchas cosas más. Diferentes puntos de vista para enfocar la realidad, hay que aceptarlo y entender que todo puede ser válido. Cuando hablamos de escuelas deportivas y muchas veces conversaciones que hemos tenido con Borja, hay niños que van solamente a pasárselo bien, ¿no? Y los entrenadores no entienden que, bueno, porque hay diferentes niveles y hay diferentes objetivos, ¿no? Y tanto es válido como el que viene a pasárselo bien, como el que viene a competir al máximo y se le ve ese hambre, ¿no? Hay niños que los veis, ¿no? Los veis con 8 años y ya le veis ese hambre, le veis esas ganas, que se enfadan cuando pierden, ese gen, y ya lo llevan, ¿no? Y hay otros que no, pero bueno, también creo que podemos darles cabida, ¿no? Para eso están las escuelas, los niveles y demás. Y bueno, y lo que he dicho antes, someter a nuestro hijo a una excesiva presión puede causar frustraciones que nos acompañen para siempre. Yo creo que los niños tienen recuerdos, sobre todo de la época futbolística. Estoy convencido de que cualquier niño se va a acordar de su entrenador. A lo mejor no se acuerda del resultado de aquella final o de aquel partido, pero se va a acordar de su entrenador, seguro, eso de por vida, porque los que hemos pasado por el fútbol nos acordamos de nuestros entrenadores, y por eso digo que tenemos una herramienta para mostrársela a los niños y creo que es poderosa, ¿no? Bueno, los valores no voy a enumerarlos todos, lo sabéis, aquí hay entrenadores y saben de esto, mucho del tema, del trabajo en equipo, esfuerzo, y bueno, esto aplicado al mundo de la empresa, también Bartolo lo comentará, creo que es muy importante, todo esto se aplica, ¿no? Y bueno, en el día a día, ¿no? La puntualidad, la disciplina, el respeto, la empatía, el trabajo en equipo, creo que la gente que pasa por el deporte tiene ese beneficio. Bueno, ¿qué entendemos por éxito? Cada uno entiende por éxito una cosa, ¿no? Yo para mí el éxito es irme a la cama intentando haber sido un poco mejor cada día, intentando haberme esforzado, intentando superarme. Para mí eso es tener éxito, ¿no? Para mí el esfuerzo ya es éxito, ¿no? Hay otra gente que entiende el éxito de otra manera. Para mí puede ser éxito Iván Cuadrado, que es un exfutbolista, entrenador también, que me ha acompañado en alguna de las charlas. También Pablo Ruiz, que bueno, es abogado, utilizó el fútbol pues, para costearse tuvo buen nivel, estuvo en el Real Murcia por la época de tercera división, segunda B, pero bueno, estudió y era uno de los grandes abogados, ¿no? A veces hablo con él y le digo, Pablo, ¿cómo puedes defender lo indefendible, ¿no? A un criminal o a alguien que es un asesino, y pues, él me contesta, ¿no? Dice, es mi trabajo, ¿no? Y lo hago muy bien y por eso soy un gran abogado, y lo dice y es verdad, y yo lo considero como tal. Y luego, bueno, pues una persona que a lo mejor ostenta un cargo público, como es de limpieza, tareas de limpieza, pues bueno, puede ser también un caso de éxito, ¿no? Una persona que tiene un trabajo estable, con un horario fijo, que le permite hacer otras cosas y un sueldo, pues, no vitalicio, porque aquí no hay nada vitalicio, pero bueno, continuado, ¿no? Una estabilidad. Bueno, esta galería fotográfica la pongo también para que muchas veces los niños que acuden pues vean que, bueno, tengo varias anécdotas también, pero bueno, Brian Zaragoza, que tengo anécdotas cuando yo estaba en el Lorca, que bueno, tuve el placer de poder entrenar a Cristo durante un pequeño tiempo, porque luego la cosa se torció. Pues bueno, quisimos a Brian Zaragoza porque en el Granada B no jugaba. Y bueno, me mandó el representante, no me acuerdo ahora, Quirón, me mandó unos vídeos y tal, y el chaval me gustaba porque ese tipo de futbolista, bueno, extremo, bajito, que encaraba y tal, siempre me había gustado y lo quisimos, pero bueno, al final se declinó por ir al Ejido. Se fue al Ejido, cedido, volvió a Granada, ascendió con el Granada y bueno, y lo demás ya lo sabéis, lo demás ya es historia. Ya lo fichó el Bayern de Múnich y bueno, está ascendido en Osasuna. Y bueno, mantengo ese contacto por aquel día que lo quisimos para el Lorca, ¿no? Y fíjate las decisiones, cómo pueden cambiar la vida de una persona, ¿no? Si se hubiera venido a Lorca, probablemente ahora no estaría cosechando todo lo que ha cosechado. O sea que al final las decisiones que tomamos también son importantes. Y en el mundo del fútbol, donde una montaña rusa, bueno, donde lo que es una montaña rusa, ¿no? Pues pueden pasar estas situaciones. No jugar en el Granada B, irse cedido, volver, ascender a la primera división, que te quiera Bayern de Múnich y la selección española y estar ahí en la élite. Julio Batista, estos los más pequeños a lo mejor ya no lo han visto jugar. Ricardo Costa también tiene el libro, que bueno, hemos coincidido en algún curso de entrenador UEFA Pro ahí en Madrid. Y bueno, Emery, que también tengo una anécdota, si me permitís os la cuento, que
que bueno, cuando yo estaba en el filial del Lorca, era jugador todavía, estaba en el filial, pues me citaron un jueves para entrenar con el primer equipo. Y bueno, pues me tocó hacer tareas de adaptación con los Iñaki Berruet y Iñaki Bea por aquel momento, y veía que pasaba el partido, ¿no? Y no me llamaban ni participaba, y cuando faltaban 5 minutos me llaman, voy allí yo con toda la ilusión, mister, dime tal. No, mejor no, quédate ahí. Yo en aquel momento estaba combinando el trabajo con los estudios, y bueno, cuando terminó la sesión, y conscientemente de mí, ¿no? Y con todo el respeto, como siempre he intentado ser respetuoso, mister, ¿puedo hablar contigo un segundo? Oye, si no me vas a utilizar en el entrenamiento, no me cites, porque yo tengo que perder el trabajo, me descuentan el dinero, tengo que perder de tal, horas de estudio y tal. Y bueno, la verdad es que lo entendió. Me dijo, no lo sabía, Víctor, perdóname. Dice, si lo hubiera sabido, te hubiera hecho participar, como en otras ocasiones que ha venido, pero bueno, quiero que aprovechar y te doy un consejo. Dice, quiero que te fijes en Odeguer. Por aquel momento el Barça estaba plagado de estrellas, estaba Ronaldinho, Belletti, Puyol, Márquez, Xavi, había tal. En un primer momento no entendía yo, ¿cómo me dice que me fije en Odeguer? Si para mí es el más malo del Barça, con todo mi respeto a Odeguer, ¿no? Que luego no sería tan malo cuando llegó donde llegó. Pero me dijo que, bueno, que sabía que yo jugaba en el centro del campo, pero que me utilizaba a veces de lateral derecho, que me fijara en Odeguer, porque bueno, él había subido del filial, era central, en el Barça lo reconvirtieron en lateral derecho, y llegó a jugar una final de Champions. Y ganó la Champions, lo cambiaron en el minuto 70, jugó casi todo el partido de la Champions, aquel partido contra el Arsenal, ¿no? Y yo, bueno, en aquel momento no lo entendía, ¿no? Por juventud, por inconsciencia, pero bueno, entendí un poquito más tarde el mensaje, ¿no? Que no es tan importante el momento, sino el estar, ¿no? Y el adaptarse. Él se adaptó al lateral derecho y luego consiguió todo lo que consiguió hasta que él quiso, porque bueno, luego también era un tipo peculiar. Y bueno, entendí que en cualquier momento podía ser una oportunidad. Así que bueno, los chavales también hay que cargarlos de paciencia, ¿no? Muchas veces no juegan, no tal, y ya enseguida quieren abandonar y quieren tal, y es verdad que las cosas están cambiando, no como antes, que quizás soportábamos mucho más ese tipo de cosas. Y bueno, algunas ferias, charlas en cole, visitas de equipos, hoy estamos aquí, bueno, esto voy pasándolo. Bueno, los agradecimientos que siempre hago a Manolo Morales, que es el escritor este que os digo que bueno, me dijo en una primera instancia que el texto tenía opciones, Bartolo, que lo tenemos presente, tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí presente, Juanmi, que bueno, que aparte de hacer tareas de asesoramiento deportivo, bueno, también tenemos amistad, y José Ángel Ayala, que no ha podido venir, pero bueno, también me ayuda, padrinó a Juanito desde un primer momento, y me acompaña en muchas presentaciones, me modera y tal. Y una pena que hoy no haya podido venir porque bueno, un tipo también que transmite una positividad y una alegría estupenda, ¿no? Y bueno, ese es un poco el